A ver, entonces, recapitulando un poco acerca de estas formas farmacéuticas en comprimidos que pues son las más utilizadas en la industria farmacéutica. A ver, cuéntenme por qué son las más utilizadas, qué ventajas tienen o por qué se encuentran en mayor porcentaje a nivel comercial. Pues porque son una forma farmacéutica cómoda, porque tiene buena estabilidad, es relativamente fácil de producir. Ok, es cómoda, fácil de producir. ¿Qué más? Es económico y es como que fácil para los pacientes, el transporte y todo eso para las farmacéuticas. Ok, es económico. Sí, es económico. ¿Qué más? También el costo de los agregates. Perdón, no lo escuché bien. El costo de fabricación, o sea, el costo de fabricación, el costo de los excipientes. Ok, entonces, por el costo. Pues con respecto al costo, la producción pues puede ser a nivel industrial muy grande, ¿no? ¿Sí recuerdan cuántos comprimidos puede producir una tableteadora aproximadamente? ¿No? Ya se les olvidó. Pues depende del equipo que utilicemos, ¿no? Pero sí es bastante alta la producción. Por minuto, los comprimidos que se producen son bastantes, ¿no? Entonces, la producción es alta. ¿Qué otra ventaja tendríamos con respecto a los comprimidos? Su estabilidad física y química. Su estabilidad, sí, también hay buena estabilidad física y química. Y esta vía de administración, pues se dice que es una vía de administración fisiológica, ¿no? O sea, es una vía de administración en la cual pues hay un proceso natural, por así decirlo, ¿no? Como si estuviéramos ingiriendo algún alimento, una analogía, ¿no? Entonces, esa también es una de las ventajas de los comprimidos. Ok, y con respecto a las desventajas, ¿qué desventajas podemos observar de los comprimidos? Que bueno, al ingerirla los pacientes tienen que estar conscientes para hacer la deglución. Ok, sí, deben de estar conscientes. ¿Qué más? Además, ¿Qué otra? los comprimidos tienen baja biodisponibilidad. Ok, es una de las desventajas más principales, ¿no? Con los comprimidos. La baja biodisponibilidad. ¿Por qué hay una baja biodisponibilidad cuando se ingiere o se administra un comprimido? Porque pasa por el mecanismo de primer paso. Ok, porque hay un primer paso, ¿no? Y el primer paso, ¿en dónde se lleva a cabo?
En el hígado. ¿Solo en el hígado? Principalmente, sí. Principalmente en el hígado, ¿no? Entonces se dice que el hígado es pues el laboratorio de nuestro organismo, ¿no? Ahí se llevan a cabo muchas reacciones químicas debido a la gran cantidad de familias enzimáticas, principalmente de estas, de la familia del citocromo P450, pero hay algunos fármacos que también se pueden metabolizar a nivel de estómago, a nivel de intestino. Entonces puede haber un primer paso tanto a nivel hepático como a nivel gastrointestinal, pero principalmente es a nivel hepático, ¿no? ¿Qué otra desventaja tendríamos con respecto a los comprimidos? Bueno, y más que desventaja, ¿qué deberíamos de tomar en cuenta a la hora de desarrollar un comprimido? La fisiopatología de la enfermedad y los pacientes a los que iría dirigido. Ok, sí, eso es muy importante. Pero con respecto a la forma farmacéutica, El tipo de excipientes que mejor acomodan las características del fármaco. ok, entonces serían todas las características fisicoquímicas, ¿no? Tanto de los excipientes como del fármaco, que no hay interacciones entre el excipiente, que no hay interacciones entre fármaco y excipientes. Ya también, pues vimos, ¿no? Que hay algunos excipientes que si no se utilizan en las concentraciones adecuadas, pues pueden influir en algunos procesos una vez que se administra el medicamento, ¿no? ¿En qué procesos podrían influir los excipientes? En la desintegración del fármaco. La desintegración, y entonces si no hay una buena desintegración, ¿esto en qué se refleja? En la biodisponibilidad. La biodisponibilidad, en la absorción, en la biodisponibilidad, y finalmente pues eso también se vería reflejado en esta parte del efecto terapéutico, ¿no? Entonces, pues si recuerdan, la definición de un excipiente, pues es aquella sustancia que tiene distintas funciones, pero además de tener distintas funciones, pues no debe de tener efectos farmacológicos en el organismo, ¿no? Entonces es muy importante tomar en cuenta los excipientes. Entonces, pues recordando esto, pues vamos a ver qué hicieron en esta investigación. A ver, cuéntenme nuevamente de manera muy general qué es lo que buscaban hacer en este artículo que comenzamos a discutir. Formar comprimidos a base de una pulpa del Cassia grandis. Ok, entonces hacer un comprimido, ¿no? De una fuente natural, de una fruta. Y pues ya veíamos un poco acerca de la introducción, ¿no? Que debido que esta fruta pues se ha reportado que tiene pues algunos compuestos bioactivos que tienen efectos antioxidantes, puede ser utilizado para algunas estas cuestiones cuando hay desregulación del estrés oxidante, ¿no? Y una de ellas, pues, es la diabetes. Entonces, pues nos quedamos aquí en los resultados. A ver, cuéntenme
¿O quién me puede comentar qué se muestra en la tabla 2? Las propiedades físico-dinámicas. ¿Las propiedades qué, perdón? Físico, físico-mecánicas de las diferentes formulaciones. Diferentes formulaciones, ¿no? Ok. ¿Qué excipientes son los que utilizaron? ¿O cuáles son los que se muestran? Celulosa microcristalina, Ujú. La celulosa microcristalina. almidón pregelatinizado, no me acuerdo. Ok. Estos dos excipientes, ¿para qué los utilizaron? ¿Qué función? Pero también serían el dióxido de silicio coloidal, maíz y el estearato de magnesio en excipientes, ¿no? Sí, también utilizaron esos excipientes, pero aquí en la tablita solo nos muestran dos, ¿no? Que es la celulosa microcristalina y el almidón, ¿no? El almidón pregelatinizado. También utilizan los otros excipientes, pero en esta tabla solo por qué muestran a estos dos y qué función tiene cada uno de estos y qué función tienen los que me acaba de comentar. Los que muestran en la tabla son los diluyentes, el almidón y la celulosa. Y los que mencionó la compañera, el estearato de magnesio y... Ay, no me acuerdo cuál es el otro, el aerosil, ¿no? Son lubricantes. Ok, ¿y qué función? O sea, ¿para qué nos sirve, pues, cada uno de estos? ¿O por qué es importante tener estos excipientes en un comprimido? Pues los lubricantes ayudan a evitar el pick-up ya cuando se está en la tabletadora. Y los diluyentes básicamente son el relleno, es realmente lo que le va a dar volumen al comprimido. Ok, ¿y el almidón? ¿Para qué nos ayudaría? En ocasiones, bueno, tienen múltiples funciones. Sirve como diluyente y también sirve como desintegrante. Desintegrante, ¿no? Entonces aquí lo utilizan principalmente como desintegrante. Entonces, pues aquí ya no les coloqué esta parte de los modelos matemáticos, ¿no? Pero ahí se menciona que utilizan unos modelos matemáticos. ¿Con qué finalidad? Y de hecho, pues por ahí ustedes expusieron también algunos artículos en donde se utilizan modelos matemáticos. ¿Cuál es la finalidad de utilizar modelos matemáticos? Y de hecho aquí en la tabla, ¿no? Lo muestran como 1 y como 0. ¿Para qué hacen esto? Para estandarizar procesos. Para estandarizar, para buscar, ¿no? Las concentraciones más adecuadas en las cuales pues ellos puedan encontrar una respuesta pues más viable, ¿no? Y entonces, ¿con cuál se quedan? ¿Cuál es la que utilizan? La número 7, creo.
La número 7. Pues sí, utilizan la número 7, ¿no? Entonces, con esta es con la que trabajan y después hacen los estudios con esto, ¿no? Y en la tabla 5, ¿qué nos muestran? ¿Qué nos muestran y para qué nos sirven? Las propiedades físico-mecánicas de la formulación que escogieron, de la que dio mejores resultados. Ok. ¿Y de qué nos habla cada una de las propiedades que miden y cómo las miden? Y pues ya aquí les coloco, ¿no? Los porcentajes el contenido que tiene cada uno de los excipientes, ¿sí? Que es la formulación 7 y la que dio mejor resultado. Entonces, pues en esta tablita nos muestra, ¿no? La densidad aparente, la densidad compactada, el índice de Hauchner, el índice de Kars, la velocidad de flujo, el ángulo de reposo, el contenido de humedad, el diámetro o la media del volumen, ¿no? En diámetro. Entonces, ¿para qué nos sirve todo esto? ¿Qué información nos va a dar o por qué es importante conocerlas? Pues son esos parámetros los que se usan para determinar si el comprimido tiene buena fluidez o mala fluidez y su compresibilidad. Ok. Entonces, pues aquí nuevamente, ¿no? Viene toda esta parte de primero conocer las propiedades físico-químicas de los componentes o de los sólidos pulverulentos que yo esté utilizando, ¿no? La densidad aparente, ¿cómo la podemos calcular? ¿De qué manera? Y si se dan cuenta aquí, pues están midiendo todos estos parámetros físico-químicos de los gránulos, ¿sí? Entonces, no solo es de los sólidos pulverulentos, también de los gránulos. ¿Cuál es la finalidad de generar gránulos? ¿Por qué buscamos hacer gránulos cuando vamos a realizar unos comprimidos? ¿Se mejora la disolución? Para mejorar la fluidez. Para mejorar la fluidez, ¿qué más? ¿Para qué más nosotros desarrollamos gránulos? ¿O por qué se lleva a cabo este proceso de granulación? También para proporcionar al fármaco una mayor densidad y porosidad. ¿Una mejor qué, perdón? Densidad y porosidad. Una mayor densidad, ok. Porosidad es una característica de los gránulos. La porosidad pues está muy asociada con esta parte de la disgregación, ¿no? ¿Para qué más realizamos este proceso de granulación? Para una La estructura interna. ¿Para una qué, perdón?
Mejor administración. Una mejor administración, pues más que una mejor administración es, también nos ayuda en el proceso de compresión, ¿no? Para eso nos ayudaría la granulación. Ok, entonces, ¿cómo medimos la densidad aparente, la densidad compactada? ¿Cómo los podemos medir? ¿O en dónde podemos revisar algún método para poder realizar estas pruebas? La densidad aparente la podemos medir mediante la técnica de la probeta, ¿no? Sí, ahí en la farmacopea podemos revisar este método de análisis. Entonces, de esa manera, nosotros colocamos pues, nuestros gránulos en una probeta y pues medimos el volumen que utiliza y lo relacionamos con el peso, ¿no? De los gránulos. De esa manera podemos obtener la densidad aparente. Y la densidad compactada, pues hay igual mediante el método de la probeta, existen ya unos equipos en los cuales dan determinados números de golpeteos, de tal manera que pueden compactar, ¿sí? Entonces, de esa manera podemos obtener la densidad compactada. Y una vez que yo tengo la densidad aparente, la densidad compactada, ¿eso para qué me podría servir? Para obtener ¿qué? El índice de Carr y el de Hausner. El índice de Hausner y el de Kars, ¿no? ¿Y estos índices de qué me van a hablar? De la fluidez y de la compresibilidad. De la fluidez y de la compresibilidad, ¿no? Entonces, pues entre menor sea, el índice de Kars, ¿en qué porcentaje debe de andar aproximadamente para poder decir que sí tiene buenas propiedades tanto de flujo, así como de compresión? Menor a 15. Menor a 15. ¿Y aquí en cuánto anda? En 17, ¿no? 0.79. Entonces no es tan bueno, ¿sí? Y el índice de Hausner, ¿en cuánto debe de andar aproximadamente también para hablar de una buena fluidez y una buena compresibilidad? Menor a 1.5. Menor a 1.5, ¿no? Menor a 1. Y aquí lo vemos en 1.21. ¿Sale? Entonces, pues que tengan buenas propiedades, digo, no son malas, pero tampoco son muy buenas, ¿no? Y la velocidad de flujo y el ángulo de reposo, ¿cómo los podemos medir? Mediante el método del embudo, ¿no? Utilizando embudos. ¿Sale? Entonces, aquí igual entre menor sea el valor que nosotros obtengamos, pues eso nos estaría hablando de un buen flujo, ¿no? De mis gránulos. El contenido de humedad, ¿por qué es importante obtenerlo? ¿Qué información me va a dar
el contenido de humedad. Si tengo ahí componentes que son higroscópicos o no. ¿Para qué me serviría? Pues porque tenemos algunos componentes que podrían perder la estabilidad, ¿no? Entonces la humedad pues está muy asociado con esta parte de la estabilidad. También la humedad está muy asociada con esta parte de que algunas moléculas podrían cambiar de configuración debido a la humedad que se podría absorber, y este cambio pues podría dar algunos otros efectos, ¿no? Entonces es por eso que es importante también conocer el contenido de humedad. Entonces, pues aquí nos muestran, ¿no? Nos muestran primero qué formulación fue la que eligieron y en cuál, pues observan pues mejores características con respecto a la fluidez y con respecto a estas propiedades de compresión, porque finalmente lo que ellos están buscando pues es desarrollar un comprimido, ¿no? Entonces, pues aquí está en porcentaje las cantidades de cada uno de los excipientes. Y posteriormente nos muestran esta grafiquita. Aquí, ¿qué nos muestran? ¿O qué podemos observar? A ver, cuéntenme. ¿Ya se les olvidó o ya no lo revisaron? Estaban tan confiados Tenía de que que iba a ver haber huelga. con cuánto aglutinante o algo así, con las concentraciones. De aglutinante. A ver, ¿qué vemos en la gráfica A? El índice de Kars, dependiendo de... Es que dice intervalo de confianza. Entonces, dicen que cada punto representa un intervalo de confianza de los resultados obtenidos dependiendo de cada relación de disgregantes, de excipientes. Ok, de excipientes. Entonces está midiendo cómo influye el excipiente con respecto a qué. Con respecto al otro excipiente, o sea, se están comparando varias formulaciones, y dice ahí que cada punto representa ese intervalo de confianza, y pues dice que con P menor a 0.5, entonces supongo que es de una tabla, ¿no? Pero dice que n igual a 3, entonces solo hicieron 3 experimentos, eso es lo que no sé. Ok, están relacionando cómo los excipientes pueden influir en una respuesta. En este caso, la respuesta es el porcentaje del índice de Kars. Entonces, el índice de Kars, ¿de qué nos hablaba? ¿O de qué nos habla? Tanto el de Kars como el de Hauchner. O sea, ¿qué es lo que podemos ver? Pues que entre mayor sea la cantidad de la celulosa microcristalina y menor sea la cantidad de almidón, hay una disminución en el índice de Kars. Entonces, ¿esto de qué me estaría hablando si disminuye el porcentaje del índice de Kars? Y de hecho, El de este Kars, es compresibilidad. Compresibilidad y fluidez, ¿no? Entonces, aquí lo que están haciendo, pues, es evaluar distintas cantidades de excipientes con respecto al índice de Kars, que me va a estar hablando tanto de la fluidez o del flujo,
como de la compresibilidad, ¿sí? O de las propiedades de compresión. Entonces, ¿yo qué es lo que busco en el desarrollo de un comprimido? Pues que tenga un índice de Kars disminuido, ¿no? Entonces, aquí lo que podemos observar, pues es que con esta formulación, con 1 y 0, ¿sí? Que es la que utilizan, o 0 y 1, pues es en donde observamos un menor porcentaje en el índice de Kars, ¿no? Y con respecto al índice de Haussner, pues podemos observar un comportamiento muy similar, ¿sí? Entonces, eso es lo que aquí nos muestra. Con respecto a la velocidad de flujo y el ángulo de reposo, pues podemos observar un mismo comportamiento, ¿no? Sí, que al utilizar 1 y 0, que es como ellos lo manejan, observamos una menor velocidad de flujo, y es lo que también nosotros buscamos, ¿sale? Entonces, eso es lo que nos muestra aquí en estas gráficas, ¿sale? ¿Algo más que quieran agregar aquí o alguna duda? ¿Nada? Ok, ¿y después qué hacen? ¿Qué nos muestra esta gráfica? ¿Qué podemos observar? Pues es una gráfica de frecuencias contra el tamaño de partícula en micrómetros. Ok, ¿y por qué es importante conocer el tamaño de las partículas? Porque entre menor sea el tamaño de la partícula va a favorecer a la desintegración del fármaco. Pero en este caso no son partículas individuales, son gránulos. Entonces, pues también está relacionado con esta parte de la disgregación, ¿sí? Tanto partículas individuales como gránulos. Entre mayor sea homogénea mi distribución, ¿sí? En este caso vemos una distribución normal, una campana de Gauss. La disgregación, pues de mi forma farmacéutica, pues podría ser más adecuada, ¿no? Podría ser mejor. Entonces es por eso que miden el tamaño de la partícula contra la frecuencia, ¿no? Y pues este es un comportamiento normal, ¿no? Del tamaño de partículas. Entonces también es importante tener tamaños de gránulos, pues uniformes, ¿sí? Entonces, ¿y de qué manera lo midieron? ¿Cómo lo midieron? Con un tamiz. Ok, con un tamiz. ¿Qué tipo de tamiz se utiliza? Mecánico. ¿Cuál, perdón? ¿En cascada? En cascada, ¿no? Ok. Entonces, si se dan cuenta, pues ya están primero midiendo o caracterizando a sus gránulos para posteriormente pues pasar a la parte de evaluar a la forma farmacéutica, ¿no? Y entonces en esta gráfica, ¿qué nos muestran?
En la A, en la B y en la C, ¿qué podemos observar? Miden El efecto de la fuerza de compactación. Ok, la fuerza de compactación contra El tiempo de disgregación. No, de desintegración, perdón. Ok. ¿Y eso para qué es importante? Para Podría- relacionarlo con la biodisponibilidad. Para relacionarlo con la biodisponibilidad. ¿Y cómo se mide esto de el tiempo de desintegración? Con el probador de desintegración de canastas. Ok, de canastas. Ok. Entonces es uno de los parámetros o uno de los métodos generales de análisis, pues de los más importantes, ¿no? Con respecto a estas formas farmacéuticas que se administran por vía oral, ¿sí? Entonces, recuerden que estas pruebas, por ejemplo, de desintegración, pues intenta mimetizar lo que ocurre en el aparato digestivo, ¿no? En el aparato gastrointestinal. Entonces, de esa manera podemos tener un acercamiento in vitro de lo que podría ocurrir. Entonces, cuando se realizan estas pruebas, pues se intentan utilizar, ¿no? Algunas condiciones muy similares en lo que ocurre en el organismo. ¿Quién es el que me va a marcar cómo realizar la prueba? Pues ya ustedes vieron, ¿no? Que en la farmacopea vienen las monografías para cada uno de los medicamentos que se quiere evaluar. Sí, se puede utilizar ácido clorhídrico, ahí te menciona el pH. Entonces, esto va muy de la mano de qué tanto fármaco pues se podría absorber. Finalmente, estas pruebas se tienen que correlacionar con pruebas in vivo, ¿sí? Y estas pruebas in vivo de biodisponibilidad, pues la única manera que las puedo obtener, pues es obteniendo muestras sanguíneas del paciente una vez que se administra el medicamento, ¿no? Entonces ahí se lleva a cabo una prueba en la cual se correlaciona, ¿sí? ¿Qué tanto pues, está correlacionando tanto la prueba de desintegración como la prueba de biodisponibilidad in vivo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que podemos observar aquí cuando se relaciona la fuerza de compactación contra la disgregación o la desintegración? Primero es desintegración y después disgregación. Desintegración es cuando el comprimido se rompe en pedazos un poco grandes, y disgregación es cuando se encuentran ya partículas del fármaco individuales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos observar o cómo lo podemos relacionar contra la fuerza de compactación? ¿Qué es lo que ocurre? Podríamos decir que va aumentando el tiempo de desintegración conforme a la fuerza de compactación. Aumenta, ¿no? ¿Y por qué aumentaría? Pues porque las partículas estarían más unidas y costaría más trabajo que se desintegren. Sí, entonces, también va muy relacionado, ¿no? Con el número, la cantidad de poros que se encuentren en la forma farmacéutica, que viene muy relacionado con esto de la desintegración y la disgregación, ¿no? Entre más se aumente la fuerza de compactación, pues va aumentando el tiempo de desintegración, ¿no? Y disgregación. Ok, con respecto a la friabilidad,
¿Por qué se mide la friabilidad? ¿Y de qué manera podemos medir la friabilidad? Un friabilizador y se mide para que al momento de ser transportadas no se rompan. Ok, para que sean transportadas no se rompan. Además de transportarse, ¿qué más? ¿Qué otra operación se puede llevar a cabo? Es la pérdida de peso, bueno, sí, de masa o algo así. La pérdida de masa. Entonces, tenemos algunas otras operaciones, ¿no? En las cuales los comprimidos pueden desgastarse, ¿no? Esto es la friabilidad. ¿En qué otros procesos? Pues en el proceso, si mi comprimido lo vamos a llevar a un proceso de recubrimiento, ¿sí? En el recubrimiento, pues ahí podrían perder un poco o podrían desgastarse, ¿no? Entonces, en ese proceso, en el proceso de acondicionamiento, ¿sí? De acondicionamiento primario también podría perderse un poco de masa. Entonces, es importante medir la friabilidad. ¿Y qué porcentaje debe de tener aproximadamente para que pueda pasar mi lote? Menor de 1%. Menor a 1%, ¿no? Entonces, de igual manera aquí observamos cómo la fuerza de compactación pues se relaciona con la friabilidad, ¿no? Entre mayor sea la fuerza de compactación, pues menor porcentaje de friabilidad. Y es lo que podemos observar aquí. ¿Sale? Y con respecto a la dureza, ¿por qué es importante también observar la dureza? Y, por ejemplo, ¿qué excipiente estaría influenciando con respecto a la dureza? ¿Sería la dureza de las tabletas? De la tableta ya tan... No, más que el grueso de las tabletas sería pues la resistencia mecánica que tendría tu forma farmacéutica. ¿Y por qué es importante conocerlo? ¿Y qué excipiente estaría influenciando en esta parte de la dureza? ¿El excipiente es el estearato de magnesio? El estearato de magnesio, ¿qué función tiene aquí ese excipiente? ¿Será un antiadherente? Un antiadherente. Y si es un antiadherente, ¿para qué me sirve? Para reducir el sticky. Ok, entonces el antiadherente estaría influyendo en la dureza de la tableta. Sería la celulosa. La celulosa. ¿Y qué función tiene la celulosa? Diluyente. Diluyente. ¿Y cuál es la función de un diluyente? Dar volumen al comprimido. En este caso, los dos diluyentes que utiliza, los dos excipientes que usan mayor proporción son el almidón y la celulosa, pero el almidón tiene propiedades que lo hacen
más disgregante. Entonces, el otro excipiente que podría influir en la dureza de del comprimido sería la celulosa. La celulosa. Ok, entonces la principal función de un diluyente pues es darle volumen, ¿no? Volumen a aquellos comprimidos que contienen cantidades de fármaco relativamente pequeñas. Y el que está más influenciado en esta parte de la resistencia mecánica, de la friabilidad, de la dureza, pues sería el aglutinante, ¿no? Entonces, de los excipientes que utilizan, recuerden que todos los excipientes son multifuncionales, ¿no? ¿De qué va a depender que tengan una función u otra? Pues va a depender de la cantidad que se utilice, ¿no? Pero principalmente el aglutinante, recuerden que el aglutinante pues es el que me va a ayudar a que haya una interacción intraparticular, ¿sí? Entonces sería el que estaría influyendo más en esta parte de la dureza, ¿sale? Entonces, pues, ¿qué es lo que observan, no? Pues también observan que entre mayor sea la fuerza de compactación, pues mayor es la dureza, ¿no? Y esto todo se relaciona tanto con la friabilidad como la desintegración, ¿sí? Entonces, si yo tengo una mayor friabilidad, si yo tengo una mayor dureza, esto también se relaciona mucho con que haya una disminución en la porosidad de los comprimidos. Y de hecho, pues creo que aquí les muestran en este artículo unas fotografías, ¿no? De los comprimidos con microscopía electrónica. Creo que ya no se las coloqué. Es un resultado cualitativo, más visual que cuantitativo, pero finalmente pues ahí intentan observar cómo se encuentran los poros en los comprimidos, ¿no? Ok, entonces ya se mide la desintegración o disgregación, la friabilidad, la dureza, y después, ¿qué hacen? ¿Qué miden aquí en la tabla 6 y en la tabla 7? La resistencia. La resistencia. Comparada con Y la diferentes tabla 7 fuerzas de creo que eran las compactación. propiedades. Ok, creo que por ahí se mezclaron dos voces. Entonces, a ver, ya no escuché bien. La resistencia a diferentes fuerzas de compactación. Pues viene de la mano, ¿no? Viene de la mano con esto de la fuerza mecánica, con la dureza. De hecho, ahí les muestra una formulita, ¿no? Con la cual pueden obtener la fuerza mecánica, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que observan? Que de igual manera, ¿no? Si se aumenta la fuerza de compactación de 10 a 22 kilonewtons, pues va aumentando la fuerza mecánica, ¿no? Sí, entonces aquí, para esta formulita, pues requieren el diámetro, la dureza, ¿sí? Y de esa manera, pues, observan, ¿no? Que hay una mayor fuerza mecánica. Ok, en la tabla 7, ¿qué nos muestran? Son las propiedades tecnológicas, algo así. Porque se muestra la masa, la friabilidad y toda esa parte. Ok. Pues es que como que todo lo hicieron muy redundante, ¿no? Como que van repitiendo lo mismo. Pero sí, nos muestran las características de los comprimidos, ¿no? El peso, el diámetro, la dureza. Sí, se resume todo lo que
lo que obtuvieron. Sí, de hecho nos muestran aquí el contenido fenólico en porcentaje expresado como ácido pirogálico. Sí, ese es su control para medir fenoles, el contenido fenólico. Entonces, contenido de humedad, el tiempo de disgregación. Sí, entonces, ¿qué más? ¿Qué más? A ver, ¿qué más hicieron? ¿Qué nos muestran aquí? Es una gráfica combinada, ¿no? O algo así. Dependiendo de del porcentaje de estearato de magnesio, miden el tiempo de desintegración y la friabilidad. Ok. A ver, permítanme un momento y regreso. Ok, ya regresé, disculpen. Entonces, estábamos en la gráfica 6, o en la figura 6. ¿Qué nos dice? El efecto de la concentración de estearato de magnesio con respecto al porcentaje de, bueno, con respecto a la friabilidad y al tiempo de desintegración. Ok, ¿y por qué el estearato de magnesio lo relacionan con la desintegración y con la friabilidad? Por ser el principal diluyente. Es el diluyente, pero el diluyente, ¿cuál era su función? Es porque no tiene que estar en gran cantidad, porque puede afectar la disgregación. Puede afectar la disgregación. Entonces, ¿qué función tiene el estearato de magnesio? Es lubricante y también antiadherente. Lubricante y antiadherente. ¿Y cómo el lubricante puede afectar el tiempo de disgregación y la friabilidad? De hecho, esa era una de las preguntas que venían en el examen. Porque la mayoría de los lubricantes son hidrófobos y en este caso pues contrarresta el papel de la desintegración. Ok, ¿qué más? También puede contrarrestar el papel del aglutinante. ¿Por qué puede contrarrestar el efecto del aglutinante? Porque se da una interferencia entre la unión de las partículas en la compresión, durante la compresión. Ok, entonces pues podemos observar, ¿no? Cómo el tiempo de desintegración o disgregación aumenta con respecto al porcentaje de estearato de magnesio, ¿no? ¿Y debido a qué? Pues a lo que me acaban de comentar, ¿no? Esas son, puede ahí influenciar en el tiempo de disgregación
debido a que puede ser hidrófobo o debido a que puede causar ahí ciertas interacciones, ¿no? Entre las interacciones intraparticulares, ¿sí? Entonces, por eso es importante evaluar, pues, el lubricante, cómo el lubricante puede influenciar en el tiempo de disgregación, y pues va de la mano con la friabilidad de las tabletas, ¿no? Entonces, hay que tomarlo también en cuenta. Muy bien. Y después, ¿qué más hacen? ¿Qué nos muestran en la tabla 8? Ahí ya entra lo del efecto antiglicante. Ok, ¿y qué es esto del efecto antiglicante? Es el efecto es en la gráfica, dice que es el efecto hipoglucémico del Cassia gravis, de las tabletas que eligieron, del tiempo con respecto al nivel de glucosa en la sangre. Ok, eso es con respecto al efecto hipoglucemiante. Pero con respecto a la tablita 8, ¿qué es lo que observan o qué es lo que quieren mostrar? Ah, ya se les olvidó. ¿Qué hicieron? Es que sí creímos que iba a haber huelga. Creyeron que sí iba a haber huelga. Pero igual sí tiene que ver, ¿no? Con que disminuye la glucosa en sangre. Ok, sí está relacionado con que disminuye la glucosa en sangre. La glucosa o la hiperglucemia promueve la glicación de proteínas por dos vías, ¿no? La vía oxidante y la vía no oxidante. Y es lo que miden, ¿no? Entonces, ¿qué es esto de que haya glicación de proteínas? Pues al glucosilarse o al glicosilarse, pues puede generar daños, ¿sí? A nivel estructural, a nivel proteico. Y entonces, pues miden este efecto antiglicante, ¿no? Y miden de qué, del extracto, de la tabletita, y miden o utilizan quercetina como control positivo para la vía oxidante y la aminoguanidina para la vía no oxidante. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que observan? Pues que hay una mayor inhibición con sus tabletitas o muy similar comparado con el extracto, ¿no? Sí, entonces hay esta disminución, ¿sí? Comparado hay una disminución, pues, ¿sí? Entonces es lo que ellos pueden decir, ¿no? Que hay un efecto antiglicante. Sí, sí hay un efecto antiglicante porque podría ser porque se relaciona con esta otra gráfica que podemos observar acá, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre con la gráfica 7? Ahora sí pasamos a esta gráfica 7. ¿Qué es lo que observan?
Pues hacen pues las comparaciones y se observa que, eh, el- que pues se observe que las del cuadrito pues se mantiene, ¿no? La cantidad de glucosa en sangre conforme pasan los días. La de los triangulitos va disminuyendo, que es la de, ¿qué dice? Diabéticas no tratadas. Bueno, los cuadritos son el grupo control. ¿Sí? Los circulitos, que es el grupo 2, son las diabéticas no tratadas. Que es Y entonces el otro, esas son, ¿no? Las no tratadas, los circulitos. Estas son las no tratadas. Que la glucosa va aumentando y en los otros grupos se ve una disminución, excepto en el grupo control que se mantiene constante. Ok, y entonces, ¿cómo le hicieron aquí para administrar las tabletitas a las ratas? Que utilizaron un modelo en rata, ¿no? Un modelo preclínico. ¿Cómo le hicieron para darles las tabletitas? Por cánula gástrica. ¿Cómo? Por cánula gástrica. Ok, utilizando una cánula. Entonces molieron la tableta, ¿no? Antes la molieron y después hicieron una disolución. ¿Y qué utilizaron? Como vehículo. ¿A poco tan rápido se les olvidan lo que leen? Si hasta me entregaron unos reportes bien bonitos. Utilizar, de hecho, en la última clase que tuvimos de este artículo yo les comenté, ¿no? Bueno, les hice alguna observación acerca del vehículo que utilizaron. Utilizaron metilcelulosa con agua para administrar la tableta. Sí, entonces, pues aquí es donde yo hacía una observación. Lo que hacen es, en este experimento, pues primero desarrollan un modelo, ¿no? De diabetes tipo 1, administrando aloxan. No es aloxan, es streptozotocina. Entonces, la streptozotocina anteriormente se sintetizó como un antibiótico, pero se dieron cuenta que generaba o que tenía efectos secundarios, y uno de los efectos secundarios era que destruía células beta pancreáticas, y las células beta pancreáticas son las que se encargan de producir insulina, y la insulina es la que nos ayuda a captar glucosa mediada por insulina en algunos órganos. Entonces, pues es lo que ocurre en la diabetes, ¿no? Que hay una desregulación ahí de la cantidad de insulina y en la vía de señalización de la insulina. Entonces lo sacaron del mercado, pero después pues lo empezaron a utilizar como un medio para inducir diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2 mediante esta administración. Una diabetes química, inducida químicamente. Entonces, cuando en las ratas adultas se administra la streptozotocina, se destruyen todas las células beta pancreáticas y las ratitas pues quedan muy, muy mal. O sea, esta concentración de glucosa es demasiado
exagerada en una rata. Si ustedes ven a una rata con diabetes tipo 1, en 2, 3 semanas se ve súper mal. Entonces es lo que hacen, ¿no? Desarrollan este modelo. De hecho, el glucómetro a veces ya no alcanza a detectar los niveles de glucosa porque se disparan a más de 600 con este modelo. Y pues aquí desarrollan este modelo, ¿no? Y pues aquí muestran sus ratillas con una concentración de glucosa de alrededor de 400 miligramos por decilitro. Y ese es el grupo control, ¿no? Perdón, el control aquí anda. Sí, el control, pues sí andan en 100 aproximadamente. Las diabéticas no tratadas, pues se dispara. Luego dan glibenclamida, 25 miligramos por kilogramo. Los triangulitos como grupo control. Sí, entonces la glibenclamida, pues es un fármaco utilizado para el tratamiento de la diabetes. Pero la glibenclamida, uno de sus mecanismos de acción es que promueve la liberación de insulina en células beta pancreáticas, pero aquí el modelo que están utilizando es un modelo de diabetes tipo 1, entonces, pues si no hay insulina, ¿cómo va a promover? Pero aparte de la liberación, aparte de ese mecanismo, también la glibenclamida promueve la captación de glucosa medida por insulina, entonces probablemente sea por ese mecanismo. Y después pues dan su tabletita, pero en la tabletita, como les comentaba en la clase pasada, que utilizan como vehículo metilcelulosa con agua, y entonces pues aquí lo que debieron de haber hecho es utilizar o meter un grupo en el cual administraran también al vehículo, ¿sí? El vehículo solo. ¿Por qué? Porque para descartar que por sí solo el vehículo no está generando ningún efecto, pero pues aquí no lo hacen, ¿no? Perdón, meten el extracto y meten las tabletas, ¿sí? El extracto son las estrellitas y las tabletas son estos rombos que se observan. Entonces está muy interesante porque esto que se ve es un efectazo. O sea, si yo lo viera así, diría, no manches, pues hay que sacarlo al mercado, ¿no? Investigarlo lo más pronto posible, porque este es un super efecto. Para disminuir los niveles de glucosa como están disminuyendo con su extracto, pues es algo muy sorprendente, ¿no? Entonces, vean cómo... Pero ¿no sería muy caro, profe? ¿Caro en qué aspecto? Pues que tendrían que ocupar una gran cantidad de frutos y sacar pues una gran cantidad de extracto para lograr producir cierta cantidad de tabletas, bueno, yo digo. No, y aparte de eso, pues sí sería complicado también por las cuestiones que yo les comentaba anteriormente, ¿no? O sea, aquí nos dicen que nos administran, o que administran, perdón, 100 miligramos por kilogramo, pero ¿de qué? O sea, no sabemos realmente qué es lo que están administrando. Ellos dicen que flavonoides y tripertenoides y otras cosas que ahí mencionan, pero realmente no están obteniendo específicamente qué es lo que contiene su extracto, ¿sí? Entonces sería muy, muy, muy difícil. Bueno, no sería muy difícil, pero sí tendrían que hacer más estudios para poder dilucidar qué es lo que realmente contiene su extracto. Y esa es una información que aquí no nos están dando, ¿sí? Entonces, realmente aquí no podríamos estar hablando de una dosificación, porque hay una mezcolanza de sustancias que están administrando y muy probablemente todas esas sustancias están interactuando y probablemente estén generando el efecto sinérgico para que se observe un efecto. Entonces, eso es lo complicado, ¿no? Para que se pueda desarrollar. Y también esta parte, ¿no? Esta parte de obtener, pues, grandes cantidades de frutos y Y todo. solo bueno, decía que se daba ¿en dónde? ¿En Colombia? ¿Y qué tal si no puede crecer en otros lados o no es eficiente en otros lugares?
En Cuba es en donde Cuba. se obtenía. Y por ejemplo, o sea, yo he visto este modelo de diabetes. Y por ejemplo, acá nos muestra, ¿no? Aquí no recuerdo. Pero aquí solo es, no, entonces yo estoy mal. Aquí solo están midiendo la toxicidad, no es el modelo de diabetes. Pero entonces, a ver aquí qué hacen. ¿Qué miden? El peso, ¿no? El peso, pero ¿de qué? De las ratitas. Sí, pero ¿qué hacen en este experimento? Miden la toxicidad. ¿Sí? Una comparación entre el grupo control y el grupo experimental, bueno, entre los grupos de ratitas. Sí, pero sí, pero ¿qué es lo que buscan? Ese es el de la toxicidad. Entonces tienen dos grupos, uno de ratas a los que se les administra el extracto y otros al que se les administra pues, como un placebo, ¿no? Creo que también les dan agua con carboximetilcelulosa. Y pues dejan pasar el tiempo y observan si hay cambios en el peso. Al final pues los dos grupos incrementaron de peso porque pues obviamente si son ratas chicas crecen relativamente rápido, ¿no? Con el paso de los días. Y pues tuvieron un crecimiento similar y al final del estudio pues lo que hicieron es abrirla y comparar pues los órganos internos para ver que no hubiera como alguna mutación o alguna degeneración. Ok, sí, entonces aquí dan, muy bien, Catalina, perdón. Entonces aquí, pues sí, utilizan una dosis elevada de la tableta, ¿no? Ellos dicen, me parece que 2000 miligramos por kilogramo durante 14 días, y algo que evalúan, pues es el peso corporal. Y además del peso corporal, pues también extraen órganos para evaluar de manera cualitativa si hay algún daño, ¿no? Y pues observan que pues no hay daños, ¿no? Entonces también esa es una gran ventaja. Entonces, pues está interesante el artículo, ¿no? Ya comentábamos que por ahí había algunos errorcillos con respecto al escrito, y pues ahí por ahí hubo una compañera que lo detectó, detectó este error. Si nos quieres compartir, Catalina, ¿qué observaste? ¿Qué error encontraste ahí Pues en la discusión mencionan mal la proporción de excipientes que utilizan. Dicen, no recuerdo bien ahorita, pero dicen que escogieron la 7 porque es la que menor cantidad de almidón tenía, y creo que es al revés. Entonces ahí hay un error, ¿no? Y después no sé si alguien encontró algún otro error. Ok, hay otro error ahí en la cantidad en la dosis, cuando discuten la parte del efecto hipoglucemiante. Ahí comentan que son 100 microgramos, perdón, 100 microgramos por kilogramo, y no utilizan 100 microgramos por kilogramo, utilizan 100 miligramos por kilogramo. Entonces,
pues es importante esta parte de tener un pensamiento crítico con respecto a los artículos. Sí, a veces pues hay errores con respecto a eso y siempre estar pues al pendiente, sí, al pendiente de qué es lo que están transmitiendo. Y pues esto generalmente ocurre en revistas que no tienen mucho o tanto factor de impacto, ¿no? Podemos encontrar, digo, no hay revistas en las cuales estén exentos los errores, ¿no? Pero por ejemplo en una Nature o en una Science es difícil encontrar algún error, son más estrictos a la hora de evaluar. Y por ejemplo, a mí sí me llama mucho la atención este efecto. Este efecto es muy, muy impresionante. Digo, no digo que lo estén ahí cuchareando, pero sí sería importante evaluar este efecto. Este efecto es muy, muy impresionante. O sea, bajar estos niveles de glucosa es muy, muy interesante, ¿no? Y pues a ver qué podemos concluir con respecto a los comprimidos, porque ya dejamos los comprimidos, ya nos pasamos medio trimestre, creo, con comprimidos. ¿Qué podemos concluir? ¿O qué me pueden comentar acerca de los comprimidos? Ya la próxima clase comenzamos con esta parte de cápsulas, por favor, para que lo vayan leyendo, y supositorios. Y ya posteriormente veremos formas farmacéuticas líquidas. ¿Cuándo es el próximo examen? Me parece que hasta la semana 9, ¿no? No recuerdo. Voy a checar el calendario, pero yo creo que el examen que viene sería hasta esta parte de formas farmacéuticas líquidas. Entonces, ¿qué podemos concluir acerca de los comprimidos? ¿Qué me pueden comentar? Que son muy utilizados por su estabilidad y, no sé, por la facilidad de transporte y así, por sus buenas características. Buenas características. Ok, estabilidad, sí, también. Son estables. ¿Qué más? Una de sus desventajas más grandes es la biodisponibilidad. Una de sus desventajas es la biodisponibilidad, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué más podremos concluir con respecto a los comprimidos? ¿Qué debemos de tomar en cuenta a la hora de desarrollar un comprimido? Sus características fisicoquímicas. Las características fisicoquímicas. Ok, eso es muy importante, tanto del fármaco como de los excipientes. ¿Qué más? ¿Qué pruebas son indispensables para evaluar un comprimido? La capacidad de fluir libremente. Ok, del sólido pulverulento o de los gránulos, ¿no? Entonces, acuérdense que para desarrollar un comprimido, pues lo podemos hacer por distintos métodos, ¿no? Ya sea utilizando una granulación húmeda, seca, una compactación directa,
¿sí? Entonces, hay distintas formas. Hay que tomar en cuenta, ¿sí? Las propiedades físico-químicas, tanto del fármaco como de los componentes, para poder elegir hacia qué método nos vamos a dirigir, ¿no? Ok, ¿qué otras? Y una vez que ya obtengo yo mi comprimido, ¿qué pruebas son indispensables para poderlo evaluar? De fluidez, de compresibilidad, de disgregación. Fluidez, el comprimido, ¿medimos su fluidez? No, al comprimido le medimos la dureza, la friabilidad, la desintegración. ¿Cuál más? El contenido de humedad. La velocidad de disolución. Velocidad de disolución. Por ahí se les está escapando uno que es muy importante y que aquí no lo midieron. Y que la clase Uniformidad de pasada, contenido. la uniformidad de dosis, ¿sí? Que se puede medir mediante la uniformidad de masa o la uniformidad de contenido. Y de hecho, en la clase pasada, cuando veíamos este artículo, discutíamos el por qué aquí no hacían esas pruebas. Esa es una prueba, pues, que se tiene que realizar en comprimidos, ¿no? Y aquí, ¿por qué no lo hicieron? ¿Por qué no midieron la uniformidad de contenido? Porque utilizaron una planta, bueno, Un fruto, ¿no? Y por lo tanto, pues no saben realmente, pues, qué es lo que contiene su extracto, ¿no? Digo, ahí mencionan los flavonoides y tripertenoides y no recuerdo cuál otro, pero no son los únicos componentes que contiene un fruto, ¿no? Entonces, pues no llevan a cabo esa prueba y esa prueba, pues, es fundamental. Sí, es fundamental, es uno de los métodos generales de análisis que se deben de llevar a cabo en los comprimidos para poderlos evaluar. Y aquí pues no lo realizan. Pero bueno, siempre es interesante discutir artículos. No sé si tengan alguna otra observación con respecto al artículo o alguna duda con respecto a comprimidos. ¿Ya quedó todo claro? Todo claro. Muy bien, jóvenes. Pues entonces la próxima clase continuamos con esta parte de cápsulas. Cápsulas y después cápsulas rígidas, cápsulas blandas y posteriormente supositorios. ¿Sale? Para que vayan dándole una leída. Sus trabajos en la semana se los envío y publico ahí las calificaciones. Todavía me faltan leer algunos, por favor. ¿Sale? Y entonces, pues nos vemos la próxima clase, jóvenes. Que tengan una excelente tarde. Gracias, profe.